Hola, buenas tardes. Aquí estamos, empezamos un nuevo libro en nuestra lectura de toda la Biblia. Venimos de haber estado casi en los fines del Nuevo Testamento, leyendo las cartas pastorales. Luego estuvimos en el centro de la Biblia, leyendo al profeta Zacarías, en un tiempo que era posterior al exilio, donde estuvimos ahí en los conflictos y las situaciones y la palabra de Dios con la casa del Señor, el templo que había que edificar nuevamente. Ya ni me acuerdo que habíamos estado viendo antes, pero no habíamos llegado tan a los comienzos de la Biblia hace mucho tiempo, ¿sí? Y como dije varias veces, tenemos que hacer una buena lectura del Deuteronomio. ¿Ah? Este libro que significa, de griego venía de la segunda ley, ¿ah? eh, que ha tenido, en realidad debiera llamarse como otros, como el Génesis, como Números, que comienzan con las primeras palabras hebreas. En este caso, este nombre vino, creo que de la Septuaginta, aquella famosa traducción del Antiguo Testamento del griego, no, del hebreo al griego, de manera que nos ha quedado, ¿no? El segundo nombre sería, pero es la segunda parte luego de los 4 libros primeros del Pentateuco, ¿no? La Torá para el pueblo judío y la parte que no tenemos que dejar de lado de ninguna manera, ni por conocidos los relatos, como son la mayoría de los relatos del Génesis, y por supuesto también del Éxodo, donde está todo el relato de la salida, de la esclavitud, de la salida de Egipto. El Deuteronomio tiene básicamente los discursos de Moisés, donde él hace como una recopilación de todo lo que fueron los hechos y la guía, las palabras de Dios, la forma en que Dios guió a este pueblo desde la salida de Egipto. Por supuesto, están también los relatos de todas las cosas que hizo el pueblo, ¿sí? Pero en forma de discursos, ya no es tanto, ¿sí? Por lo menos en la mayor parte. Vamos a encontrar que se cuentan, que Moisés cuenta, muchas de las cosas que ya leímos, por ejemplo, en Números. Yo miraba las referencias, y en las referencias que tengo en mi Biblia en el centro, en algunas otras están en la base, las referencias, Éxodo y Números son la mayor parte de las referencias. Pero este relato, por eso digo, no pensemos que ya lo sé, si está acá, vamos a ver que en el primer capítulo que leemos hoy vamos a ver que están hechos que ya los conocemos porque están en los libros anteriores. Pero este es el relato de Moisés como un discurso, como una enseñanza final, como la marca de él. Y termina, que seguramente no lo escribió él, con la muerte de Moisés. El último capítulo es la muerte de Moisés. De manera que este también, así como hablamos de testamento con respecto a Pablo en la segunda carta a Timoteo, este también es el testamento de Moisés, ¿sí? Interesante es que toma un poco el tono de los antiguos, claro, por supuesto que todas las formas que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento tienen que ver con las formas comunes en estos pueblos orientales. Entonces, el tono de estos discursos es principalmente la relación de Dios con el pueblo, de los tratados entre los soberanos antiguos del mundo oriental y los vasallos, donde la palabra fundamental era como pacto. Y acá la idea del pacto es el broche de la relación entre Dios y el pueblo hebreo. Dios hizo y hacía un pacto. Y Moisés, desde parado en ese aspecto,
es que va relatando los hechos que sucedieron, ¿sí? Pero bueno, vamos a la lectura, y como lo primero que empieza con citas de varios lugares físicos, vamos a ver si Darío nos pone un mapa del recorrido desde Egipto a Canaán. Este es un mapa fantástico, le hemos cortado la cabeza porque la parte que continúa de la parte derecha del oriente ya la hemos visto cuando leímos el libro de Josué. De manera que aquí nos vamos a parar en este tiempo. Empezamos donde está la flecha con el recorrido, de ahí salió el pueblo, ¿sí? Y fue hacia el sur, haciendo todo el recorrido, bordeando la península de Sinaí, hasta que llega en el límite sur, donde hay un monte muy importante, que era lo que nosotros llamamos Monte Sinaí, pero que no está, acá en el mapa está con un signo de pregunta. No es seguro, debe haber una cadena montañosa ahí, cuál era exactamente el Monte Sinaí, pero ese sí era el lugar que está marcado ahí con la flecha. Y voy a leer toda esta parte para la última mención, la tenemos acá en el mapa. El libro de Deuteronomio empieza con 2 versículos de prólogo geográfico. Dice, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán. Al Jordán lo tenemos allá en el otro lado oculto. En el desierto, entonces, al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf. Ay, yo no me acordé de ver Arabá. Darío, el 11 es el Arabá. Ahí. Ese es el Golfo de Arabá, porque toda la parte celeste que tenemos acá es el Mar Rojo, y este es como un brazo del Mar Rojo, pero se le llamaba el Arabá a ese golfo. Entonces nos dice, en el desierto al este del Jordán, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Disaab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Horeb, que es el nombre que en Deuteronomio aparece como el monte Sinaí, hasta Cades Barnea. Y acá sí que tenemos la ciudad de Cades Barnea, que estaba completamente al sur de lo que era Canaán y de lo que conquistaron los hebreos. Pero entonces, tan interesante, desde el monte Sinaí hasta Cádiz Barnea, el camino que tenemos ahí recorrido fueron 11 días, ¿sí? De manera que yo creo que vamos a tener posibilidad de ver este mapa varias otras veces. Pero ahora viene el texto, porque acá hay algunos datos que componen este prólogo, ¿sí? Así que muy bien, gracias por el mapa hasta ahora. El día 1 del mes 11 del año 40, acá está clarito que hubo 40 años hasta que ellos, desde que salieron de Egipto. Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes, Moisés había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley, de manera que llama Deuteronomio esta ley, cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, ¿sí? De manera que después de toda esa recorrida que acabamos de ver, ahí cuando ya estaban enfilando, ahí fue donde Moisés les habló a los israelitas. Y acá dice, les dijo, y acá comienza el primer discurso de Moisés. Cuando estábamos en Horeb, en Sinaí, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá,
las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Próxima vez que veamos un mapa lo vamos a ver completo. Dios les estaba dando hasta el norte, norte, norte de lo que era la tierra de los cananeos, hasta el Líbano, donde estaba el monte Hermón. Y el otro dato, y hasta el río Éufrates. El río Éufrates, el atravesar todos los países que hay hoy, solamente en el reinado de David y de Salomón llegaron hasta esa meta, hasta el río Éufrates. Los años que debieron pasar. Una consideración muy general es que el Deuteronomio fue escrito en el año 1400, más o menos como todos estos los datos de estos tiempos, 1400. David vivió, se considera en el año 1000, 400 años iban a llegar hasta que apareciera David. Muy bien, yo les he entregado esta tierra, de manera que los sueños de Dios siempre son más grandes de los que los hombres alcanzan, por lo menos en este momento. Donde dice el Señor juró que se las daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. En aquel tiempo les dije, yo solo no puedo con todos ustedes. Esto es discurso de Moisés. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Ahí se estaba cumpliendo la promesa dada a Abraham. Que el Señor y Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga, tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Acá comienza la organización del pueblo. Ustedes me respondieron, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes y a sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden. Atienden todos los litigios entre sus hermanos y juzguen con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros. No sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de sus débiles y la de los poderosos. La sabiduría básica que tuvo aquel pueblo. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer. No está contando el tiempo que están ahí, han salido del Sinaí, han hecho la primera recorrida y empieza a recordarles lo que había pasado cuando él había organizado esa numerosísima nación. Sigue contando la historia. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Saben que tiene un subtitulito esto y ahora me doy cuenta porque misión de los espías. Esto es como si fuera el relato, no de Moisés, sino de los espías. Obedecimos al Señor y salimos de Horeb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades Barnea, a la ciudad que acabamos de ver recién. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor, nuestro Dios, nos da. Miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Acá continúa Moisés. Pero todos ustedes vinieron a decirme,
Enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron entonces algunos de los frutos de la tierra, nos los trajeron y nos informaron lo buena que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Qué miedosos habían resultado. Para colmo, nos dicen que allí viven anaquitas. Los anaquitas eran gigantes. Debían ser muy chiquititos ellos. Entonces les respondí, así que, a ver, está muy interesante el relato de Moisés. Moisés va contando lo que él dijo y va contando lo que le dijeron, los que iban a subir, ahora cómo el pueblo reaccionó con los que vinieron con las buenas noticias. Entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes. Como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles donde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir y de día los acompañaba con una nube. Ya se habían olvidado de todo, como olvidamos los seres humanos. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo, tampoco tú entrarás en esta tierra. De manera que, fíjense que no está contando cronológicamente, no está contando lo que iba a venir después, cuando el Señor le dijo. Bien. Quien sí entrará es tu asistente, Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque ya se la he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. Después la vuelta al mapa, vamos a volver a tomar estos puntos. Sigan la ruta del Mar Rojo. O sea, ellos fueron siempre bordeando, ¿sí? Bien. Ustedes me respondieron, hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó vuelve a contar. Mi Biblia, y eso es muy bueno, tiene comillas cuando alguien habla, entonces así me doy cuenta que estaban ahí. Cuando les dijo que no iban a llegar, sí, vamos a pelear. Así que cada uno de ustedes, dice Moisés, se equipó para la guerra pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos.
Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron. Se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades Barnea, la ciudad que vimos recién, la que bordeaba totalmente la península de Sinaí y ya estaba subiendo a la tierra de los amorreos. Pero no era por ahí por donde iban a ir. Por eso tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo. O sea que esto estaba dentro de los 40 años en los cuales Moisés empezó a escribir, porque esto lo tenemos que entender, cuando dice que habían llegado a la tierra de Moab, que era del otro lado, y no por el camino directo, que era el que ellos querían hacer. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor nos había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa del Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen de andar rondando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto ustedes pasarán por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que era Edom, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenle todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Cuando tantas veces digo el hecho de las uniones que hay en la Biblia y que tenemos que hacer lectura mirando si tenemos notas o mirando referencias para poder entender. Esaú había perdido, ¿no es cierto?, su primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob había quedado como el primogénito. Él es el que tuvo toda la bendición de Dios y siguió el propósito de Dios del pueblo. Pero Dios a Esaú le dio una recompensa porque también lloró y pidió y se desesperó. De manera que a los israelitas, tantos años después, a los descendientes de Jacob, les recordó la historia de Esaú y les dijo que Dios les había dado a ellos un territorio. De manera que páguenle por pasar ahí y no tengan ningún problema con ellos. La historia esta está en Génesis. Acá las referencias todas llevan a Génesis, a la historia de Jacob y Esaú. Bien saben ustedes que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta del Arabá, ese golfo que vimos recién, que viene desde Elad y Ezión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. Ya ahí estaban al este, Ahí estaban al este de lo que subiendo sería el Mar Muerto y después todo el río Jordán. Ellos tuvieron que dar esa vuelta y atravesar por ahí para no tocar las tierras que habían sido de Esaú. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas,
ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. A ver si dice algo más acá, ¿eh? Los descendientes de Lot fueron los dos hijos, ya hemos mencionado, que tuvo con sus hijas, que eran Moab y Amón. De manera que Dios no se olvidaba de la historia, no sé, por supuesto que no se iba a olvidar, pero somos nosotros las que tenemos que ir reconstruyéndola al leer los distintos libros de la Biblia. Bien, entonces les dice que acá, en este tiempo, todavía ellos no estaban conquistando la tierra, así que no toquen al territorio de Moab. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los horeos vivieron en Seir, pero los descendientes de Saúl los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en su lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar posesión. Con Josué, una vez que Moisés hubiera muerto, ahí iban a llegar a hacer estas conquistas. El Señor ordenó en marcha, crucen el arroyo Sered, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Sered. Todavía no estaban los 40 años con los que empezó el discurso, de manera que en su discurso va y viene por la historia israelita. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. El Dios justo con la desobediencia. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo: hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitos, los dos hijos, recordemos esa historia, los dos hijos de Lot eran Moab y Amón, establecidos acá. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. De manera que Dios cumplió con el hijo que había perdido la primogenitura, pero que Dios lo amó y lo cuidó. Con Lot, que había perdido el seguir con Abraham, con su tío, y hubiera formado parte del pueblo de Israel. Se apartó, se fue cerca de Sodoma y Gomorra y ahí vio la destrucción total por el juicio de Dios. ¿Sí? De manera que, a pesar de eso, como era pariente de Abraham, Dios tuvo amor y cuidado por Moab y Amón, los descendientes de los hijos de Lot. Estamos en el Deuteronomio, todo esto está en Génesis. Sin embargo, como estamos siempre repitiendo, la unidad que tiene la palabra de Dios es extraordinaria. Y nuestra lectura tiene que ser profunda, atando cabos y entendiendo. O sea, de hoy hasta acá, Dios no olvida nada. Dios sabía a quién había perdonado, a quien había castigado, a quien había prometido acompañarlos, a pesar de que en su momento perdieron todas las posibilidades que hubieran tenido, como Esaú, que hubiera sido el elegido para el primero, para el patriarca a continuación de Abraham, y para Lot, que se alejó y se metió en la zona de perversión. Pero Dios no olvida y Dios sigue acompañando. Bueno, llegamos hasta el capítulo 2, versículo 19, ¿sí? Y mañana seguiremos. Espero que se entusiasmen tanto como yo con esta lectura, que
teórica, sino que va mezclando las promesas de Dios con la historia y todo lo que fue sucediendo para que si no hemos leído bien el Éxodo, Levítico y Números, tengamos ahora un resumen. No quiere decir que no tengamos que leerlo después. Muy bien, terminamos aquí y mañana seguimos leyendo Deuteronomio. Que el Señor los bendiga.